Me acosté al lado de mi esposa como cualquier otra noche, pero nunca imaginé que ese sería el último momento en que la vería como humano. Mi nombre es Andrés Salazar, tengo 37 años y hasta hace poco llevaba una vida que muchos considerarían normal. Vivía en Guadalajara, México, en un departamento sencillo en una colonia tranquila, de esas donde los vecinos todavía se saludan por la mañana y donde el ruido de los carros disminuye después de las 10 de la noche. Estaba casado con Valeria desde hacía 8 años, una mujer noble, paciente, con una fe mucho más firme que la mía, aunque yo nunca lo admitía en voz alta. Trabajaba como supervisor en una empresa de logística. No era un trabajo que amara, pero pagaba las cuentas, y en mi mente eso era suficiente. Siempre fui de los que creen que mientras haya comida en la mesa y el alquiler esté cubierto, lo demás es secundario. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esa forma de pensar me estaba apagando poco a poco, sin que yo me diera cuenta. Aquella noche empezó como cualquier otra. Llegué a casa alrededor de las 8:30, cansado, con la camisa ligeramente arrugada y el peso del día encima. Valeria ya estaba en la cocina, preparando la cena. El olor a arroz recién hecho y pollo guisado llenaba el pequeño departamento. Era un aroma familiar, reconfortante, pero yo apenas lo noté. Solo quería sentarme, revisar el celular y desconectarme del mundo. ¿Cómo te fue hoy?, me preguntó ella desde la cocina, con esa voz suave que siempre tenía al final del día. Lo mismo de siempre, respondí sin mirarla, dejando las llaves sobre la mesa. No hubo más conversación en ese momento, y eso era algo que se había vuelto normal entre nosotros. No peleábamos, no gritábamos, pero tampoco compartíamos realmente. Era como si estuviéramos viviendo en paralelo, en el mismo espacio, pero sin tocarnos emocionalmente. Cenamos en silencio la mayor parte del tiempo. Valeria intentó sacar algunos temas, que su mamá la había llamado, que una amiga de la iglesia estaba pasando por un momento difícil, que el pastor había anunciado un retiro espiritual. Yo asentía, decía, ajá, oh, qué bien, pero mi mente estaba en otra parte, en el trabajo, en las deudas, en el cansancio, o simplemente en nada. Después de cenar, me recosté en el sofá y empecé a ver videos en el celular. Valeria recogía la mesa, lavaba los platos, hacía todo en silencio. En algún momento la escuché poner música cristiana suave en la bocina pequeña que teníamos en la cocina. Era algo que ella hacía casi todos los días, pero yo ya ni le prestaba atención. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento cómo estaba mi vida espiritual, probablemente habría dicho que bien. Creía en Dios, claro. Había ido a la iglesia muchas veces, acompañando a Valeria más por compromiso que por convicción. Sabía orar, sabía las palabras correctas, incluso podía citar algunos versículos, pero en el fondo, mi relación con Dios era superficial, distante, casi automática. No había maldad abierta en mí, pero tampoco había entrega. Vivía como si tuviera todo el tiempo del mundo para arreglar las cosas importantes después. Esa noche, después de un rato, Valeria se sentó a mi lado. ¿Vas a venir a la iglesia el domingo conmigo?, me preguntó, apoyando su mano sobre mi brazo. Su toque era cálido, pero yo estaba tan metido en mi mundo que tardé un segundo en reaccionar. Sí, voy, respondí, sin mucha convicción. Ella sonrió ligeramente, pero pude notar en sus ojos algo que en ese momento ignoré, una mezcla de esperanza y cansancio, como si llevara tiempo esperando algo de mí que nunca terminaba de llegar. Oremos antes de dormir, dijo después de unos segundos. Suspiré por dentro, pero asentí. Nos fuimos al cuarto. Era un espacio sencillo, una cama matrimonial, un ventilador en el techo que hacía un leve ruido constante, una pequeña mesa de noche con una lámpara amarilla y una Biblia que siempre estaba del lado de ella. Las paredes tenían un par de cuadros con frases bíblicas que Valeria había colgado con cuidado. Nos arrodillamos al lado de la cama, como ella siempre insistía en hacer. Valeria empezó a orar primero. Su voz era firme, pero dulce. Daba gracias por el día, por la comida, por nuestra salud. Luego empezó a pedir por mí. Eso era algo que siempre hacía, pero esa noche sus palabras fueron diferentes. Señor, toca el corazón de Andrés, muéstrale tu verdad. No permitas que se pierda en lo superficial. Despiértalo antes de que sea tarde. Esas palabras me incomodaron. Antes de que sea tarde. No dije nada, pero por dentro pensé que estaba exagerando, que no era para tanto, que yo no era una mala persona. Cuando terminó, me tocó orar a mí.
Dije lo de siempre: gracias por el día, cuida a nuestra familia, bendice nuestro hogar. Palabras vacías, repetidas, sin sentir realmente lo que decía. Nos levantamos y nos acostamos. Apagué la luz y el cuarto quedó en penumbra, iluminado apenas por la luz tenue que entraba por la ventana desde la calle. El ventilador seguía girando lentamente, haciendo ese sonido constante que ya formaba parte del ambiente. Valeria se acomodó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. «Te amo», susurró. «Yo también», respondí automáticamente, pero la verdad es que hacía tiempo que no pensaba en lo que esas palabras realmente significaban. Cerré los ojos, esperando dormir rápido. Estaba cansado, pero mi mente seguía activa. Pensaba en el trabajo del día siguiente, en pendientes, en cosas que tenía que resolver. Poco a poco, esos pensamientos empezaron a desvanecerse. Fue entonces cuando sentí algo extraño. No fue dolor, no fue un susto, fue más bien una sensación de peso en el pecho, como si algo invisible estuviera presionando lentamente. Intenté ignorarlo al principio, pensando que era simplemente el cansancio o una mala posición. Pero la sensación aumentó, mi respiración se volvió más lenta, más pesada. Intenté moverme ligeramente, pero mi cuerpo no respondió como esperaba. Abrí los ojos en la oscuridad del cuarto. Todo estaba igual. El ventilador, la sombra de los muebles, la respiración tranquila de Valeria a mi lado. Quise decir su nombre, Valeria, pero no salió ningún sonido. En ese momento, una sensación de inquietud empezó a crecer dentro de mí. No era pánico todavía, pero sí algo que no podía explicar. Intenté levantar el brazo. Nada. Intenté mover las piernas. Nada. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera, y lo más extraño de todo es que no sentía dolor. Solo una desconexión progresiva, como si alguien estuviera bajando lentamente el volumen de mi existencia. Mi mente seguía consciente, pero mi cuerpo no. El peso en el pecho se transformó en una especie de vacío. Mi respiración desapareció. Y en ese instante, sin transición clara, sin ruido, sin aviso, todo se apagó. No hubo un momento final, como en las películas, no hubo despedida, no hubo tiempo para reaccionar, simplemente dejé de estar. Y lo último que recuerdo antes de que todo cambiara fue la sensación del calor del cuerpo de mi esposa a mi lado, sin saber que ese sería el último instante en que la sentiría de esa forma. No sé cuánto tiempo pasó desde ese instante en que todo se apagó, porque el tiempo, como lo entendemos, simplemente dejó de existir. No hubo segundos, no hubo minutos, no hubo esa sensación de transición que uno imagina cuando piensa en la muerte. Fue más como si alguien hubiera apagado una luz y luego, sin previo aviso, encendido otra completamente diferente. Lo primero que experimenté no fue oscuridad total, como muchos dicen. Tampoco fue luz inmediata. Fue algo más extraño, una especie de silencio absoluto. Pero no un silencio como el de la noche cuando todo está tranquilo. Era un silencio que no solo estaba afuera, sino dentro de mí, como si todos los pensamientos se hubieran detenido al mismo tiempo. No había dolor. Eso es lo que más me impacta ahora al recordarlo. No hubo sufrimiento físico, no hubo sensación de ahogo, no hubo desesperación. Todo eso simplemente no estaba. Era como si el cuerpo, ese cuerpo que yo había habitado durante 37 años, hubiera dejado de ser relevante de un momento a otro. Y entonces algo dentro de mí despertó. No fue abrir los ojos, porque en ese estado no tenía ojos como tal. No fue respirar, porque tampoco había aire. Fue más bien una conciencia repentina, una claridad que no dependía de los sentidos físicos. Estoy aquí. Esa fue la primera idea que surgió, pero inmediatamente vino otra. ¿Dónde estoy? Intenté ubicarme, intenté encontrar algún punto de referencia, pero no había paredes, no había techo, no había suelo. No había nada de lo que mi mente pudiera agarrarse para entender el espacio. Y entonces, como un golpe silencioso, llegó la tercera realización. Mi cuerpo ya no está. No lo vi desaparecer. No sentí que salía de él. Simplemente sabía que ya no estaba dentro de él. Era una certeza absoluta, más clara que cualquier pensamiento que hubiera tenido en mi vida. Intenté moverme, pero no de la forma en que uno mueve los brazos o las piernas. Era como si el movimiento ahora dependiera de la intención.
Pensaba en avanzar, y algo en mí se desplazaba. No había esfuerzo, no había peso, no había resistencia. Eso me generó una mezcla de asombro y confusión, porque aunque no había miedo todavía, sí había algo profundamente extraño en todo eso. Y en medio de esa confusión, algo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo con palabras humanas, pero fue como si la realidad comenzara a tomar forma alrededor de mi conciencia. No era un lugar físico como los que conocemos, pero tampoco era un vacío total. Era una especie de entorno que respondía a una lógica completamente diferente. Y entonces lo entendí. Yo no estaba soñando, no era una pesadilla, no era una alucinación, era real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, y en ese momento, por primera vez, sentí inquietud, no un miedo desesperado, sino una incomodidad profunda, como cuando uno se da cuenta de que está en un lugar donde no debería estar, pero no sabe cómo salir. Intenté recordar lo que había pasado, la cama, Valeria, la oración, el peso en el pecho, y entonces la idea llegó completa, clara, imposible de ignorar. Morí. Esa palabra resonó dentro de mí sin necesidad de sonido. Morí. No fue una suposición, no fue una duda, fue una certeza absoluta que se instaló en mi conciencia como una verdad que no podía ser cuestionada, y con esa certeza, algo más vino detrás, una especie de revisión instantánea de mi vida, pero no como una película organizada. Eran fragmentos, sensaciones, recuerdos que aparecían y desaparecían en una velocidad imposible de medir. Momentos con Valeria, conversaciones ignoradas, promesas no cumplidas, oportunidades espirituales que dejé pasar. Todo estaba ahí, no como imágenes externas, sino como experiencias que yo volvía a sentir desde adentro. Y eso empezó a generar algo que no había sentido hasta ese punto: peso emocional. No físico, pero sí real. Una especie de carga interna que crecía mientras más entendía lo que estaba pasando. Intenté negar la idea. No, esto no puede ser. Seguro es un sueño. Voy a despertar. Pero esa negación no duró, porque en ese lugar, en ese estado, no había espacio para engañarse. La verdad no era algo que uno podía evitar. Se imponía, se sentía, se sabía. Y mientras esa comprensión se asentaba dentro de mí, el entorno comenzó a cambiar nuevamente. No fue un cambio brusco, fue progresivo, como si algo se estuviera revelando poco a poco. La sensación de silencio absoluto empezó a transformarse en algo diferente. No eran sonidos como los del mundo físico, pero sí había una especie de vibración, una presencia, algo que llenaba el espacio. Y con eso vino una nueva sensación. Alguien o algo estaba ahí. No lo veía, no lo escuchaba, pero lo sentía. Y no era una sensación neutral, era una presencia que imponía. No desde el miedo inmediato, sino desde una autoridad que no se podía cuestionar. Mi conciencia se enfocó completamente en eso. Ya no estaba pensando en mi casa, ni en mi cuerpo, ni siquiera en Valeria. Todo mi ser estaba atento a esa presencia invisible. Y entonces, algo dentro de mí reaccionó de una forma que no esperaba. Vergüenza, no porque alguien me estuviera acusando, no porque hubiera una voz señalándome, sino porque de repente entendí que nada de mí podía ocultarse. Todo lo que yo era estaba expuesto. No había máscaras, no había justificaciones, no había explicaciones, solo verdad. Y esa verdad no venía de afuera, venía de dentro de mí. Era como si yo mismo estuviera viendo mi vida con una claridad que nunca había tenido. Y eso fue lo que realmente empezó a incomodarme. Porque en la vida cotidiana uno siempre encuentra formas de justificarse. Trabajo mucho, por eso estoy cansado. No tengo tiempo para esas cosas. No soy tan malo como otros. Pero ahí, ninguna de esas ideas tenía peso. Eran vacías, inútiles, y lo sabía. Intenté pensar en algo positivo, en las veces que ayudé a alguien, en los momentos en que hice lo correcto. Pero incluso eso se sentía incompleto, porque ahora entendía las intenciones detrás de cada acción. Y muchas de esas intenciones no eran tan puras como yo había creído. Eso fue lo que más me impactó. No era solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. Y en medio de todo eso, la presencia seguía ahí.
observando, esperando, sin necesidad de moverse, sin necesidad de hablar. Era como si supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí, y probablemente lo sabía. Fue en ese punto cuando la inquietud se transformó en algo más profundo. Una sensación que no puedo describir completamente, pero que se acercaba al temor. No un miedo irracional, sino un temor consciente. El tipo de temor que surge cuando uno entiende que está frente a algo mucho mayor que uno mismo. Y por primera vez desde que todo comenzó, quise regresar, quise volver a mi cuerpo, quise abrir los ojos en mi cuarto, quise sentir el ventilador, escuchar la respiración de Valeria, incluso volver al cansancio del trabajo. Pero esa posibilidad no estaba en mis manos, no había control, no había forma de decidir, y eso fue lo que terminó de romper cualquier ilusión de normalidad, porque en la vida uno siempre cree que tiene cierto control sobre sus decisiones, sobre su tiempo, sobre su futuro, pero en ese momento entendí que ese control era solo una percepción, una ilusión, y ahora ya no estaba bajo mis propias reglas. El entorno volvió a cambiar. La sensación de presencia se intensificó y algo dentro de mí supo, sin que nadie lo dijera, que esto apenas estaba comenzando, que lo que había vivido hasta ese punto no era nada comparado con lo que venía después, y en ese instante, sin palabras, sin voz, sin sonido, lo supe, ya no había vuelta atrás. Lo que estaba experimentando no era el final, era el inicio de algo que iba a cambiar todo lo que creía entender sobre la vida y sobre la eternidad. No sé en qué momento exacto dejé de intentar entender lo que estaba pasando y simplemente empecé a experimentarlo. Era como si mi mente, esa que siempre necesitaba lógica, explicación, control, hubiera sido obligada a soltar todo eso, porque ahí, en ese lugar, nada funcionaba como en el mundo que yo conocía. La sensación de estar despierto era absoluta, mucho más intensa que cualquier despertar físico que hubiera tenido en mi vida. No había ese estado de confusión de cuando uno abre los ojos por la mañana. No, esto era claridad total, conciencia plena, como si cada parte de mí estuviera completamente activa al mismo tiempo. Y aún así, no estaba en mi casa. No había cama, no había paredes, no había techo, no había nada que me recordara a la vida que acababa de dejar. Intenté buscar algo familiar, cualquier cosa, un objeto, una forma, una referencia, pero lo que me rodeaba no tenía forma definida como las cosas que conocemos. Era un entorno, pero no podía describirse con palabras humanas. No era oscuridad total, pero tampoco era luz como la del sol o una lámpara. Era algo intermedio, algo que parecía existir por sí mismo, una especie de claridad que no venía de ningún punto específico, y lo más extraño es que no proyectaba sombras. Eso me perturbó más de lo que esperaba, porque en ese momento entendí que las reglas básicas de la realidad que yo conocía ya no aplicaban. Intenté mirar mis manos, pero no había manos. Intenté sentir mi cuerpo, pero no había cuerpo. Y aún así, yo estaba ahí. Esa contradicción fue lo primero que me desestabilizó de verdad. ¿Cómo puedo estar aquí si no tengo cuerpo? Pero la pregunta no duró mucho, porque en ese lugar las preguntas no se procesaban como en la mente humana. No había ese diálogo interno constante. Las cosas se entendían de forma directa, inmediata. Y lo que entendí fue esto. Yo no era mi cuerpo. Esa idea no era filosófica, no era una reflexión profunda como las que uno escucha en la iglesia o en algún video motivacional. Era una realidad evidente, imposible de negar. Yo seguía siendo yo, sin el cuerpo. Mi identidad, mis recuerdos, mi conciencia, todo seguía intacto, pero sin lo físico. Y eso lo cambió todo. Porque entonces comprendí algo que nunca había tomado en serio. La vida no terminaba con el cuerpo. Eso solo era una parte, y ahora yo estaba en lo que venía después. Mientras esa comprensión se asentaba dentro de mí, el entorno comenzó a definirse un poco más, no en forma de objetos, sino en sensaciones. Era como si el espacio tuviera profundidad, aunque no hubiera distancia como la entendemos. Podía percibir que no estaba en un punto plano. Había algo más, algo que se extendía. Intenté moverme, y nuevamente, no fue un movimiento físico, fue intención. Pensé en avanzar, y algo en mí se desplazó. No hubo esfuerzo, no hubo tiempo de recorrido, simplemente
Cambié de lugar. Eso me dejó completamente desconcertado. Intenté hacerlo otra vez, pero ahora con más conciencia. Pensé en ir hacia adelante y sucedió. Pensé en detenerme y sucedió. Era como si el pensamiento fuera acción, como si no hubiera separación entre querer y hacer. Y en ese momento, una sensación de poder apareció. No poder en el sentido de dominio, sino en el sentido de libertad. Una libertad que nunca había experimentado. Sin peso, sin límites físicos, sin cansancio, sin necesidad de respirar. Pero esa sensación duró poco, porque casi de inmediato algo dentro de mí me recordó la realidad de la situación. Estoy muerto. Y esa verdad empezó a pesar, no físicamente, pero sí emocionalmente, porque entonces recordé a Valeria. La imagen de ella apareció en mi conciencia de una forma mucho más vívida que cualquier recuerdo normal. Pude verla acostada en la cama, con los ojos cerrados, respirando suavemente. Y luego, otra imagen, mi propio cuerpo, ahí, a su lado, inmóvil. Esa visión no la estaba viendo con ojos, pero la estaba percibiendo con una claridad total. Y fue en ese momento cuando el impacto real me golpeó. Yo ya no estaba ahí. Ella sí, yo no. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo que se parecía mucho al miedo. No por lo que estaba viviendo en ese lugar, sino por lo que había dejado atrás. ¿Qué va a pasar cuando despierte? ¿Qué va a hacer cuando vea que no respiro? ¿Quién la va a consolar? Esas preguntas surgieron como una avalancha, pero no había forma de hacer nada. No podía regresar, no podía hablar, no podía advertirle. Esa impotencia fue lo que empezó a quebrarme por dentro. Porque en vida, uno siempre cree que tiene tiempo. Tiempo para decir las cosas, tiempo para arreglar errores, tiempo para cambiar. Pero ahí entendí que ese tiempo ya no era mío, y todo lo que no hice se quedó sin hacer, todo lo que no dije se quedó sin decir. Y eso empezó a doler, no como un dolor físico, sino como una presión interna que crecía, una especie de arrepentimiento que no podía evitar. Intenté apartar esos pensamientos, intenté enfocarme en el entorno otra vez, pero algo había cambiado. La sensación de neutralidad que había al principio ya no estaba. Ahora había una carga emocional, una conciencia más profunda, y con eso, el entorno también parecía responder. No sé cómo explicarlo exactamente, pero era como si el lugar donde estaba no fuera completamente independiente de mí, como si hubiera una conexión, como si lo que yo sentía tuviera algún tipo de impacto, y eso me inquietó aún más, porque entonces entendí que no estaba simplemente en un lugar, estaba en una realidad que reaccionaba, y en medio de esa sensación, algo empezó a formarse a la distancia. No era una figura clara, no era una persona, pero había algo, una especie de concentración de presencia, y a medida que mi conciencia se enfocaba en eso, esa presencia se volvía más definida. No en forma, sino en intensidad. Era como si el espacio mismo se volviera más denso en ese punto, y con eso volvió esa sensación que ya había experimentado antes. Alguien estaba ahí, pero ahora era más evidente, más cercana, más imposible de ignorar. Toda mi atención se dirigió hacia eso. Ya no pensaba en Valeria, ya no pensaba en mi cuerpo, solo en esa presencia. Y entonces, algo dentro de mí reaccionó automáticamente. No fue una decisión consciente. Fue una respuesta instintiva. Respeto, pero no un respeto normal. Era algo más profundo, más serio, más absoluto. Como cuando uno se da cuenta de que está frente a algo que no puede ser comparado con nada de lo que conoce. Y junto con ese respeto, vino otra sensación, exposición, como si no hubiera ninguna parte de mí que pudiera esconderse, como si todo lo que yo era estuviera completamente visible. Y esa sensación fue más intensa que cualquier miedo, porque no había forma de ocultar nada, no había máscaras, no había excusas, no había forma de aparentar, solo verdad. Y en ese momento supe que lo que venía después no iba a ser algo que yo pudiera controlar, no iba a ser una experiencia pasiva, no iba a ser algo que simplemente observaría, iba a ser algo que tendría que enfrentar, y esa certeza se instaló dentro de mí como una advertencia silenciosa. No había palabras, no había voz, pero el mensaje era claro. Esto no era un sueño, no era una transición suave, no era un descanso, era el inicio de algo mucho más profundo, algo que iba a revelar
todo lo que yo había sido realmente. Y mientras esa comprensión se asentaba, la presencia frente a mí se volvió aún más intensa, como si estuviera a punto de manifestarse completamente. Y en ese instante, sin necesidad de que nadie lo dijera, lo supe. Ya no había vuelta atrás, y lo que estaba a punto de suceder iba a cambiar para siempre todo lo que yo creía sobre la vida, sobre la muerte y sobre Dios. No existe forma humana de describir lo que comenzó a revelarse delante de mí, y aún así voy a intentarlo, porque lo que vi no es algo que pueda quedarse en silencio. Desde el momento en que aquella presencia empezó a intensificarse, el entorno dejó de ser simplemente extraño y se transformó en algo completamente fuera de cualquier referencia que yo hubiera conocido en la vida. Lo primero que cambió fue la percepción. No era solo que yo veía, era que yo comprendía lo que veía al mismo tiempo. No había separación entre observar y entender. Cada detalle que aparecía no necesitaba ser interpretado. Era como si el significado viniera incluido. El espacio comenzó a expandirse, pero no como un lugar físico que se hace más grande. Era una expansión de conciencia. De repente, sentí que estaba dentro de algo inmenso, pero al mismo tiempo no había distancia. Era como si todo estuviera cerca, aunque fuera infinito. Y entonces apareció la luz. Pero no era una luz como la del sol. No tenía origen, no proyectaba sombras, no cegaba. Era una luz que parecía estar viva. Una luz que no solo iluminaba, sino que transmitía paz, pero no una paz superficial como cuando uno se relaja después de un día pesado. Era una paz profunda, absoluta, que penetraba todo lo que yo era. Por un momento, esa paz me envolvió, y en ese instante sentí algo que nunca había sentido en la vida: seguridad. No la seguridad de saber que todo está bajo control, sino la seguridad de que todo tiene sentido. Y eso me desarmó completamente, porque en la vida yo siempre viví tratando de entender las cosas, de tener control, de anticipar lo que venía. Pero ahí no había necesidad de eso. Todo simplemente era. Y mientras esa sensación me envolvía, empecé a notar algo más: colores. Pero no colores como los que conocemos. No eran rojo, azul, verde. Eran tonalidades que no existen en el mundo físico. Colores que parecían tener profundidad, emoción, incluso intención. Cada uno transmitía algo diferente. Algunos generaban calma, otros despertaban una especie de reverencia, otros me hacían sentir pequeño, y no en un sentido negativo, sino en un sentido real, como si estuviera percibiendo algo mucho más grande que yo. Intenté enfocarme en uno de esos colores, y al hacerlo, ocurrió algo que me dejó sin palabras. Sentí, no lo vi, lo sentí. Ese color tenía una especie de esencia, una carga, algo que entraba directamente en mi conciencia. Y ahí entendí que en ese lugar, ver y sentir eran prácticamente lo mismo. No había separación, todo estaba conectado. Y mientras exploraba esa nueva forma de percibir, me di cuenta de algo aún más impactante. El tiempo no existía. No había pasado, no había futuro, no había una secuencia de eventos como en la vida. Todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Era como si cada momento fuera eterno, pero sin volverse repetitivo. No había espera, no había urgencia, no había esa presión constante que sentimos en la vida de que el tiempo se está acabando. Y eso, al principio, fue liberador. Pero después empezó a incomodarme, porque entendí que si no había tiempo, entonces no había forma de escapar. No había después. Todo lo que estaba ocurriendo era permanente. Y esa idea empezó a generar una inquietud más profunda dentro de mí. Intenté pensar en volver. Intenté buscar alguna forma de regresar a mi cuerpo. Pero ese pensamiento no tenía lugar ahí. Era como si no existiera la opción. Y eso me obligó a enfrentar la realidad. Yo estaba ahí y no sabía por cuánto. O peor aún, no sabía si había un cuánto. Fue en ese momento cuando la presencia volvió a hacerse más evidente, pero ahora no estaba lejos, estaba en todas partes. No podía ubicarla en un punto específico. Era como si llenara todo el espacio, como si estuviera dentro de la misma realidad que me rodeaba. Y con eso vino una sensación completamente diferente a la paz inicial: reverencia, no miedo.
pero sí algo que se acercaba, una conciencia profunda de que estaba frente a algo que no podía ser tomado a la ligera. Mi atención se volvió completamente hacia eso, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Sentí que esa presencia me conocía, no como alguien que ha escuchado sobre ti, no como alguien que te ha observado desde lejos, sino como alguien que sabe absolutamente todo de ti. Cada pensamiento, cada intención, cada decisión, cada momento, todo. Y no había forma de ocultarlo. Esa sensación fue abrumadora, porque en la vida uno siempre guarda partes de sí mismo, cosas que no dice, cosas que oculta, cosas que justifica. Pero ahí no había escondite. Todo estaba expuesto, y lo más impactante es que no había acusación, no había una voz diciéndome esto está mal o esto está bien. Simplemente se mostraba, y al mostrarse, se entendía, con una claridad que no dejaba espacio para el autoengaño. Y eso fue lo que empezó a quebrarme, porque vi mi vida, pero no como la recordaba, la vi como realmente fue. Vi momentos donde pensé que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaba actuando desde el orgullo. Vi ocasiones en las que creí que estaba ayudando, pero en el fondo buscaba reconocimiento. Vi silencios que dañaron más que palabras. Vi indiferencia disfrazada de cansancio. Y cada uno de esos momentos se sentía. No solo se veía, se sentía, como si estuviera viviendo el impacto real de cada acción, y eso empezó a pesar, no físicamente, pero sí en lo más profundo de mi ser. Una carga que crecía con cada revelación, y en medio de todo eso, la presencia seguía ahí, no intervenía, no hablaba, no juzgaba, pero su sola existencia hacía que todo fuera más intenso, más real, más imposible de ignorar. Intenté apartar la mirada, pero no había mirada. Intenté dejar de pensar, pero no había mente como antes. Todo era conciencia, y en esa conciencia no había escape. Fue entonces cuando entendí algo que nunca había comprendido en la vida. La verdad no necesita imponerse. Cuando se revela completamente, simplemente es, y no hay forma de negarla. Y en ese momento lo supe. Ese lugar, ese mundo que no tiene palabras, no era solo un lugar. Era una realidad donde todo lo que uno es se hace evidente, sin filtros, sin distorsiones, sin excusas. Y eso es lo que lo hace tan impactante, porque no se trata de lo que uno aparenta ser, se trata de lo que uno realmente es. Y en ese estado empecé a darme cuenta de algo más. La paz que había sentido al principio no era automática, no era para todos, dependía de algo que yo aún no terminaba de entender. Y esa idea empezó a generar una nueva sensación dentro de mí, una mezcla de incertidumbre y temor, porque si esa paz no era garantizada, entonces había otra posibilidad, una que no quería ni imaginar. Y justo cuando ese pensamiento comenzó a tomar forma, el entorno volvió a cambiar. La intensidad aumentó, la presencia se volvió aún más dominante, y algo dentro de mí reaccionó de inmediato. No fue decisión, fue instinto, humildad, como si todo mi ser entendiera que estaba frente a algo infinitamente superior. Y en ese instante, sin palabras, sin voz, sin sonido, lo supe. Esto no era solo una experiencia, era un encuentro, y lo que venía después no iba a depender de lo que yo pensara, sino de lo que yo realmente era. No hubo un momento exacto en el que esa presencia apareció, porque en realidad nunca había dejado de estar. Lo que cambió fue mi capacidad de percibirla. Era como si mis sentidos, o lo que fuera que ahora usaba para percibir, se hubieran ajustado a una realidad más profunda, más verdadera. Hasta ese punto, yo sabía que no estaba solo, lo sentía, era evidente. Pero ahora ya no era solo una sensación, era una certeza absoluta, envolvente, imposible de ignorar. La presencia no estaba frente a mí como una figura humana, no tenía forma, no tenía límites definidos, no era un ser en el sentido físico, y sin embargo, era más real que cualquier persona que hubiera conocido en mi vida. Lo más impactante no fue verla, fue sentirla. Era como si llenara todo. No había un aquí donde empezaba y un allá donde terminaba. Simplemente estaba. Y en el momento en que mi conciencia se enfocó completamente en esa presencia, ocurrió algo que cambió todo. Me sentí conocido, no observado, no analizado,
conocido, en una profundidad que no puedo describir con palabras. Era como si cada parte de mí estuviera completamente abierta delante de esa presencia. No había capas, no había barreras, no había partes ocultas. Todo lo que yo era estaba expuesto. Y lo más impresionante es que no hubo sorpresa, como si esa presencia ya supiera todo antes de que yo siquiera existiera. Esa sensación me atravesó completamente, porque en la vida uno siempre puede controlar lo que muestra, puede elegir qué decir, qué ocultar, qué aparentar, pero ahí no había control, no había forma de editar la realidad, y por primera vez entendí lo que significa ser completamente transparente. Intenté pensar algo, cualquier cosa, pero en el instante en que el pensamiento surgía, ya era conocido. No había distancia entre lo que yo pensaba y lo que esa presencia sabía. Era inmediato, total, perfecto. Y eso me desarmó, porque entonces entendí que no solo mis acciones eran visibles, mis intenciones también. Y eso fue mucho más difícil de enfrentar, porque muchas veces en la vida uno se justifica por lo que hace. Sí, hice esto, pero fue por esto. Sí, reaccioné así, pero tenía mis razones. Pero ahí las razones también estaban expuestas, y no siempre eran lo que yo creía. Vi momentos donde actué con aparente bondad, pero en el fondo buscaba aprobación. Vi decisiones que defendí como necesarias, pero que en realidad nacían del ego. Vi silencios que justificaba como prudencia, pero que en el fondo eran indiferencia. Y cada uno de esos momentos no solo se mostraba, se sentía, como si estuviera viviendo la verdad detrás de cada acción. Eso fue lo que empezó a pesar dentro de mí. No había una voz acusadora, no había juicio externo, pero la claridad era tan absoluta que el peso venía desde adentro, desde el reconocimiento, desde la imposibilidad de negarlo. Y en medio de todo eso, la presencia seguía ahí. No cambiaba, no reaccionaba, no imponía, simplemente era, y su sola existencia hacía que todo fuera más intenso, más verdadero, más inevitable. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí reaccionó de una forma que no esperaba. Quise esconderme, no físicamente, porque no había cuerpo, pero sí en esencia. Quise cubrir lo que estaba siendo revelado. Quise ocultar esas partes de mí que ahora veía con claridad, pero no había dónde, no había cómo, porque ahí no existía el concepto de esconder. Todo estaba completamente expuesto, y esa impotencia fue lo que empezó a transformarse en temor, no un miedo irracional, no pánico, sino un temor profundo, consciente, como cuando uno entiende que está frente a algo que no puede ser manipulado, ni evitado, y en ese instante algo cambió, no en la presencia, en mí, mi actitud interna se quebró, toda esa seguridad que tenía en la vida desapareció. Toda esa idea de que no soy tan malo se desmoronó, porque ahora no se trataba de compararme con otros, se trataba de verdad, y frente a la verdad no hay comparación que valga. Solo lo que es y lo que yo era no era tan sólido como pensaba. Esa realización me llevó a otro nivel de conciencia, uno donde ya no estaba observando, estaba enfrentando, y entonces ocurrió algo que no puedo explicar completamente. La presencia comenzó a comunicarse, pero no con palabras. No hubo sonido, no hubo voz. Fue algo directo, como si una comprensión entrara en mí sin pasar por ningún proceso. Y lo que entendí fue esto: nada de lo que viviste fue insignificante. Cada pensamiento, cada decisión, cada intención, todo tuvo peso, todo tuvo impacto, todo cuenta. Esa revelación fue contundente, porque en la vida uno tiende a minimizar muchas cosas, pequeñas acciones, pequeños comentarios, pequeñas decisiones, pero ahí no existía lo pequeño. Todo era significativo, todo formaba parte de una realidad mayor, y eso cambió completamente mi perspectiva, porque entonces entendí que mi vida no había sido tan normal como pensaba. Había estado llena de decisiones que ahora estaban siendo reveladas en su verdadero peso. Y en medio de esa comprensión, algo dentro de mí empezó a quebrarse aún más. No por lo que la presencia hacía, sino por lo que yo estaba viendo, por lo que estaba entendiendo, por lo que ya no podía negar. Y fue ahí cuando la emoción apareció con fuerza.
no tristeza, no miedo, algo más profundo, una mezcla de arrepentimiento y conciencia, como si por primera vez estuviera viendo mi vida desde la perspectiva correcta. Y esa perspectiva era implacable, no en el sentido de castigo, sino en el sentido de verdad, porque la verdad, cuando se revela completamente, no deja espacio para suavizarla. Y en ese momento supe algo que me marcó profundamente. Esa presencia no era solo alguien que sabía todo de mí, era alguien que también conocía lo que yo podría haber sido. Y esa diferencia era dolorosa, porque no se trataba solo de lo que hice, sino de lo que no hice, de las oportunidades que ignoré, de los momentos en que pude haber elegido diferente y no lo hice. Esa dimensión fue la que más me impactó, porque mostró una versión de mi vida que nunca viví. Una versión donde mis decisiones eran distintas, donde mi relación con Dios era real, donde mi relación con Valeria era más profunda. Y ver esa diferencia fue más fuerte que cualquier otra cosa, porque no había forma de cambiarlo, ya estaba hecho. Y esa realidad se instaló dentro de mí con una fuerza imposible de ignorar. La presencia seguía ahí, inmutable, perfecta, y yo completamente expuesto, completamente consciente, completamente sin control. Y entonces lo entendí. Esto no era solo un encuentro, era una revelación total de lo que soy, sin filtros, sin distorsiones, sin excusas, y en ese instante, sin necesidad de palabras, sin necesidad de explicación, lo supe. Lo que venía después no sería solo entender, sería enfrentar las consecuencias de todo lo que había sido, y ya no había forma de evitarlo. No hubo aviso, no hubo transición suave, simplemente, en un instante, toda mi vida dejó de ser un recuerdo, y se convirtió en algo que estaba ocurriendo delante de mí, con una claridad imposible de describir. No era como ver una película, no era como recordar momentos específicos, era como si cada instante de mi vida existiera al mismo tiempo, y yo estuviera dentro de todos ellos. Sentía, veía, comprendía, todo al mismo tiempo, y lo más impactante es que no podía elegir qué ver. No podía decir, quiero recordar esto, o prefiero no ver aquello. Todo se mostraba, todo, sin orden cronológico, sin filtros, sin pausas. Y lo primero que apareció fue algo que yo siempre había considerado insignificante. Una noche cualquiera, yo llegando del trabajo, Valeria hablándome con entusiasmo sobre algo que le había pasado en la iglesia, y yo ignorándola, no de forma agresiva, no con desprecio evidente, simplemente ausente, asintiendo sin escuchar, respondiendo sin interés. Y en ese momento, mientras esa escena se desarrollaba, ocurrió algo que me sacudió profundamente. Sentí lo que ella sintió. No lo imaginé. No lo deduje, lo sentí, la ilusión con la que me hablaba, la pequeña decepción cuando notó que no la estaba escuchando, el intento de mantener la sonrisa, la resignación silenciosa, todo eso pasó por mí como si fuera mío, y eso fue solo el inicio, porque inmediatamente otra escena apareció. Una discusión, no una pelea fuerte, no gritos, pero sí palabras que dije con un tono seco, cortante, palabras que en ese momento consideré normales. Siempre estás exagerando. Eso no es tan importante. Deja de hacer drama. Y mientras esas palabras salían de mi boca, sentí el impacto en ella, como si cada frase fuera una pequeña herida, no visible, pero real. Y lo más duro es que en ese momento de mi vida, yo no lo veía así. Pensaba que tenía razón, que estaba siendo lógico, que ella era la que reaccionaba de más, pero ahora no había forma de sostener esa idea porque estaba sintiendo la verdad, y esa verdad no se podía discutir. Intenté apartar esa escena, intenté pensar en algo diferente, pero no tenía control. Otra escena apareció, y luego otra, y otra. Momentos en el trabajo, decisiones pequeñas que parecían irrelevantes, actitudes que yo había normalizado, mentiras blancas, promesas que no cumplí, pensamientos que nunca dije en voz alta. Todo estaba ahí, y lo más impactante es que no solo veía lo que hacía, veía por qué lo hacía, las intenciones detrás de cada acción, y muchas de esas intenciones no eran lo que yo creía. Había orgullo, había ego, había indiferencia, había comodidad, y eso me empezó a golpear con una fuerza que no esperaba, porque en la vida uno siempre se cuenta una historia sobre sí mismo, una versión donde uno es razonable, donde uno es buena persona,
donde los errores son justificables. Pero ahí, esa historia no existía, solo estaba la verdad, y la verdad no era cómoda. En medio de todo eso, apareció algo que me quebró completamente. Un momento específico con Valeria, ella sentada en la cama, llorando en silencio, pensando que yo estaba dormido, y yo, despierto, escuchándola, pero eligiendo no decir nada, no abrazarla, no preguntarle qué le pasaba, solo quedarme quieto, esperando que se le pasara. Y en ese instante volví a sentir lo que ella sintió: soledad, tristeza, la sensación de no ser vista. Y eso fue demasiado, porque entendí que no era un momento aislado, era parte de un patrón, de una forma de vivir, de una forma de relacionarme. Y lo peor es que nunca lo había tomado en serio. Siempre pensé que esas cosas no eran tan importantes, que mientras no hubiera grandes problemas, todo estaba bien. Pero ahora veía el impacto real, el peso de cada omisión, de cada indiferencia, de cada vez que elegí no involucrarme. Y eso empezó a generar algo dentro de mí. No era solo culpa, era algo más profundo, arrepentimiento real, del tipo que no busca justificarse, del tipo que reconoce sin excusas, y mientras esa emoción crecía, las escenas no paraban, seguían apareciendo, una tras otra, momentos con mi familia, con amigos, con personas que ni siquiera recordaba, pequeñas interacciones, palabras que dije sin pensar, actitudes que parecían normales, pero que ahora mostraban su verdadero impacto, y entonces entendí algo que me dejó sin aliento. Nada es insignificante, nada. Cada palabra, cada gesto, cada pensamiento, todo tiene un peso, todo deja una marca, todo cuenta, y esa realidad cambió completamente mi forma de ver mi vida, porque me di cuenta de que había vivido como si muchas cosas no importaran, como si lo pequeño no tuviera consecuencias, como si lo que no se ve no afectara. Pero ahí todo se veía, todo se sentía, todo se entendía, y no había forma de negarlo. Intenté buscar algo positivo, momentos donde hice lo correcto, donde ayudé a alguien, donde actué con buena intención. Y sí, esos momentos aparecieron, pero incluso ahí la verdad era más profunda, porque también veía las motivaciones, y muchas veces había algo mezclado: reconocimiento, orgullo, interés personal, y eso no anulaba lo bueno, pero lo mostraba completo, sin maquillaje, sin idealización, y eso fue lo que más me impactó, porque me di cuenta de que nunca había visto mi vida así, nunca había tenido esa claridad, siempre había visto fragmentos, versiones, interpretaciones, pero ahora estaba viendo la realidad completa, y esa realidad era innegable. En medio de todo eso, la presencia seguía ahí, no intervenía, no detenía el proceso, pero su existencia hacía que todo fuera más intenso, más profundo, más verdadero. Era como si su sola presencia garantizara que lo que estaba viendo era la verdad absoluta. Y en ese momento lo entendí. Esto no era un castigo, no era una condena, era una revelación total de mi vida, de lo que fui, de lo que hice, de lo que no hice y de lo que eso significó realmente. Y esa revelación era imposible de ignorar, porque no venía de afuera. Venía desde adentro, desde lo más profundo de mí, y eso fue lo que terminó de quebrarme, porque ya no podía sostener ninguna mentira sobre mí mismo, ya no podía decir no es para tanto, ya no podía compararme con otros, ya no podía justificar, solo podía ver, sentir, aceptar, y en ese estado algo dentro de mí cambió. Mi actitud, mi postura interna, ya no había resistencia, ya no había intento de escapar, solo había reconocimiento. Y en ese reconocimiento surgió algo más, una pregunta, no formulada con palabras, pero completamente clara. ¿Y ahora qué? Porque si todo esto estaba siendo revelado, si toda mi vida estaba siendo expuesta, entonces debía haber algo más, algo que venía después de esto. Y esa idea empezó a generar una nueva sensación, una mezcla de expectativa y temor, porque intuía que lo que venía no sería solo ver, sería enfrentar. Y en ese instante, mientras la última escena se desvanecía, mientras el peso de todo lo que había visto seguía dentro de mí, lo supe. Esto no había terminado. Esto era solo el principio. Después de que esa revisión de mi vida me atravesara completamente, pensé que ya había visto lo peor, que nada podía impactarme más de lo que ya había sentido.
pero estaba equivocado. Porque lo que vino después no fue solo una continuación, fue algo mucho más profundo, más específico, más personal. Toda mi atención fue dirigida, sin que yo lo eligiera, hacia una parte muy concreta de mi vida, mi matrimonio. No fue un cambio brusco en el entorno, fue como si toda la realidad se enfocara en eso, como si todo lo demás perdiera importancia y solo quedara una cosa clara delante de mí, mi relación con Valeria. Y entonces empezó, no como escenas sueltas, no como recuerdos desordenados, sino como una revelación completa, desde una perspectiva que nunca había tenido. Lo primero que apareció fue nuestra historia al inicio, cuando nos conocimos, cuando todo era ilusión, cuando cada conversación tenía emoción, cuando yo hacía esfuerzo, cuando escuchaba, cuando prestaba atención, cuando me importaba, y ver eso me dolió, porque reconocía una versión de mí que había desaparecido, una versión más presente, más consciente, más entregada, y luego la imagen cambió. No de golpe, sino gradualmente, como si alguien estuviera mostrando una transición que yo nunca noté en la vida. Pequeños cambios, pequeñas decisiones, pequeñas omisiones, momentos donde dejé de escuchar, momentos donde dejé de preguntar, momentos donde empecé a asumir que todo estaba bien, sin realmente verificarlo. Y lo más fuerte es que ninguno de esos momentos parecía importante en su momento. Eran cosas pequeñas, casi invisibles, pero ahora veía cómo se acumulaban, cómo construían una distancia, cómo iban apagando algo que al inicio era fuerte, y entonces lo entendí. El problema nunca fue un gran error, fue la suma de muchas pequeñas indiferencias. Esa verdad me golpeó con fuerza, porque en mi mente yo no había sido un mal esposo, nunca fui infiel, nunca levanté la mano, nunca hice algo que la sociedad consideraría grave, pero ahora eso no era suficiente, porque el estándar no era no hacer daño evidente, el estándar era mucho más profundo, y eso fue lo que nunca entendí en vida. La escena cambió otra vez. Valeria, orando, sola, en la sala, pidiendo por mí, y lo que sentí en ese momento fue algo que no puedo describir completamente. No solo escuché sus palabras, sentí su corazón, sentí su preocupación, sentí su amor, sentí su frustración silenciosa, sentí su esperanza, que no se apagaba, pero que se debilitaba con el tiempo, y eso me quebró, porque en la vida yo veía esas oraciones como algo normal, como parte de su rutina. Nunca entendí el peso real de lo que estaba haciendo, nunca entendí que estaba luchando espiritualmente por mí. Y ahora lo veía con claridad, una claridad que dolía, porque revelaba lo que yo no hice. Ella oraba, yo ignoraba, ella insistía, yo posponía, ella buscaba a Dios, yo decía después. Y esa diferencia se volvió imposible de ignorar. La escena cambió nuevamente. Una conversación, ella intentando hablar conmigo de algo importante, algo que le dolía, algo que necesitaba expresar, y yo interrumpiéndola, cortando la conversación, minimizando lo que sentía, y en ese momento sentí lo que ella sintió, la sensación de no ser escuchada, de no ser comprendida, de hablar y no ser recibida. Y eso fue devastador, porque no era un evento aislado, era algo que se repetía, una dinámica, una forma de relacionarme, y nunca lo vi así. Siempre pensé que eran momentos normales, que todas las parejas pasan por eso, que no era para tanto. Pero ahora veía el impacto acumulado, el efecto real, la forma en que esas pequeñas acciones construyen o destruyen, y en mi caso, estaban destruyendo, lentamente, sin ruido, sin escándalo, pero de forma constante. Y eso fue lo que más me dolió, porque no hubo un momento donde todo se rompió. Fue un proceso, y yo fui parte de ese proceso sin darme cuenta, o peor aún, sin querer darme cuenta, porque muchas veces sí sentí que algo no estaba bien, sí noté su silencio, sí percibí su distancia, pero elegí no profundizar, elegí no incomodarme, elegí seguir en lo mío, y esa elección ahora estaba completamente expuesta. La escena volvió a cambiar, un momento sencillo, ella preparando la comida, esperando que yo llegara, y yo llegando tarde sin avisar, sin considerar, sin pensar en lo que eso generaba. Y otra vez sentí la espera, la ilusión, la pequeña decepción, la resignación. Y eso se repitió, en diferentes formas, en diferentes momentos, pero con el mismo patrón. Falta de consideración, falta de atención, falta de presencia.
Y en ese punto, algo dentro de mí ya no pudo sostenerse, porque entendí algo que nunca había entendido. El amor no se mide solo por lo que uno no hace mal, sino por lo que uno deja de hacer bien. Y yo había dejado de hacer muchas cosas, no por maldad, no por intención de dañar, sino por comodidad, por rutina, por dar por sentado, y eso fue suficiente para generar daño. Esa verdad me atravesó completamente, porque rompió la imagen que tenía de mí mismo. Esa idea de que no soy tan malo, porque ahora entendía que no se trataba de ser malo o bueno, se trataba de ser consciente o inconsciente, y yo había sido inconsciente durante mucho tiempo, y eso tuvo consecuencias reales, consecuencias que ahora estaba viendo y sintiendo. La escena final fue la más fuerte. Valeria, a mi lado en la cama, la misma noche, la última, diciendo te amo, y yo, respondiendo automáticamente, sin sentirlo realmente, sin estar presente, sin comprender el peso de ese momento. Y ahora vi lo que ese momento realmente era, no una noche más, no una rutina más, era una oportunidad de conectar, de valorar, de estar presente, y la dejé pasar como tantas otras, y eso fue lo que terminó de romperme, porque entendí que no solo se trataba de lo que hice, sino de lo que perdí, de lo que no aproveché, de lo que no valoré, y eso no se podía recuperar, ya estaba hecho, ya había pasado, y ahora solo quedaba verlo, sentirlo, aceptar su peso, y en medio de todo eso, la presencia seguía ahí, observando, sin intervenir, pero su sola existencia hacía que todo fuera aún más real, más profundo, más imposible de ignorar, y en ese instante lo supe, mi matrimonio no era solo una parte de mi vida, era una de las áreas donde más había fallado, sin darme cuenta, y eso tenía un peso que ahora ya no podía evitar. Y mientras esa verdad se asentaba dentro de mí, mientras el impacto de todo lo que había visto seguía creciendo, algo empezó a cambiar, el entorno, la sensación, la atmósfera, y por primera vez desde que todo comenzó, la paz desapareció completamente, y en su lugar, algo diferente empezó a tomar forma, algo que no venía de dentro de mí, sino de la realidad misma que me rodeaba. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, lo supe. Lo que venía ahora sería mucho más difícil de enfrentar. Lo primero que cambió no fue lo que veía, fue lo que sentía. Hasta ese momento, todo había sido intenso, profundo, incluso doloroso en lo emocional, pero había una especie de equilibrio, una claridad que, aunque confrontaba, también sostenía. Pero eso desapareció, no de golpe, no como si alguien apagara una luz, fue más sutil, y por eso más perturbador. La sensación de paz que había percibido antes comenzó a retirarse lentamente, como si algo se estuviera alejando. No era que el entorno se volviera inmediatamente oscuro, era peor que eso. Era ausencia, una ausencia que no se podía llenar, como si algo fundamental ya no estuviera presente, y en ese momento lo sentí, soledad, pero no la soledad que uno experimenta cuando está físicamente solo. Era una soledad más profunda, más existencial, como si estuviera completamente desconectado de aquello que daba sentido a todo. Intenté ignorarlo, intenté concentrarme en lo que estaba pasando, pero esa sensación crecía, se expandía, se volvía más dominante, y con ella vino algo más, inquietud, una inquietud que no tenía causa visible. No había una amenaza directa, no había una figura que me atacara, pero había algo en el ambiente que no estaba bien, y mi conciencia lo sabía. El entorno comenzó a cambiar, no en forma de objetos, sino en percepción. La claridad que antes llenaba el espacio se volvió más tenue, no completamente oscura, pero sí más pesada, como si la realidad misma se volviera densa, difícil, oprimente. Y entonces entendí algo que me heló completamente. La presencia que antes sentía ya no estaba, o al menos no de la misma forma. Esa sensación de ser sostenido por algo mayor había desaparecido, y lo que quedó fue completamente diferente, vacío. Pero no un vacío neutro, un vacío cargado, como si estuviera lleno de algo que no se podía ver, pero que afectaba todo. Intenté moverme, intenté alejarme de esa sensación, pero no había dirección, no había salida, no había un lugar mejor al que ir. Todo era igual,
Todo estaba impregnado de esa misma atmósfera, y fue en ese momento cuando el miedo apareció, no como una reacción exagerada, sino como una respuesta natural a lo que estaba percibiendo, porque entendí, sin que nadie me lo dijera, que esto no era solo una fase, esto era un lugar, una realidad, y no era un lugar donde uno quisiera estar. La sensación de soledad se intensificó, pero ahora venía acompañada de algo más. Desesperanza, no porque algo malo estuviera pasando activamente, sino porque no había nada bueno, nada, ninguna sensación de consuelo, ninguna presencia que sostuviera, ninguna luz que diera dirección, solo ausencia, y esa ausencia empezó a pesar, como si se metiera dentro de mí, como si afectara mi propia conciencia. Y entonces algo más apareció. No lo vi directamente, pero lo percibí. Presencias, no como la presencia anterior, no con autoridad, no con paz, eran diferentes, distorsionadas, como ecos, como si fueran conciencias, pero incompletas, y eso me perturbó aún más, porque no podía identificarlas claramente, pero sabía que estaban ahí, y no eran neutrales. No había comunicación, no había interacción directa, pero su sola existencia hacía que todo se volviera más incómodo, más pesado, más oscuro. Intenté concentrarme, intenté mantener la claridad que había tenido antes, pero era difícil, porque en ese lugar la claridad no venía de mí, dependía de algo que ya no estaba, y eso me hizo entender algo que nunca había comprendido en la vida. La paz no es automática, no es un estado base, depende de una fuente, y cuando esa fuente no está, lo que queda es completamente diferente. Esa comprensión llegó con fuerza, porque ahora no era una idea, era una experiencia, y esa experiencia era difícil de soportar. Intenté recordar momentos felices, intenté pensar en Valeria, en mi vida, en cualquier cosa que me conectara con algo positivo, pero esos pensamientos no tenían el mismo peso ahí. Eran débiles, lejanos, como si pertenecieran a otra realidad. Y en ese momento entendí algo que me estremeció. No tenía control sobre lo que sentía. No podía generar paz por mí mismo. No podía cambiar el entorno. No podía salir. Y eso fue lo que convirtió la inquietud en algo más profundo. Angustia. No una angustia explosiva, sino constante, persistente, como una presión que no desaparece. Y entonces lo comprendí. Este lugar no estaba diseñado para consolar, estaba diseñado para revelar, y lo que revelaba no era agradable. Era la consecuencia de una desconexión real, de algo esencial, y esa desconexión ahora la estaba viviendo, no como teoría, no como enseñanza, sino como realidad, y esa realidad era abrumadora. El entorno se volvió aún más pesado, la sensación de densidad aumentó, y las presencias, aunque no se acercaban directamente, se sentían más cercanas, más presentes, más imposibles de ignorar, y en ese momento, algo dentro de mí reaccionó. Quise salir, no solo moverme, salir, escapar, pero no había escape, no había dirección, no había alternativa, y eso fue lo que llevó el miedo a otro nivel, porque entendí que no estaba ahí por casualidad. Había una razón, una conexión, algo que me había llevado a ese lugar, y esa idea fue la más perturbadora de todas, porque significaba que esto no era aleatorio, tenía sentido, tenía coherencia, tenía justicia, y esa palabra, justicia, fue la que más me impactó, porque en ese momento, todo lo que había visto antes cobró un nuevo significado. Mi vida, mis decisiones, mis omisiones, todo. Y cómo eso podía estar conectado con lo que estaba experimentando ahora. Esa comprensión fue demasiado, porque no era solo sentir el lugar, era entender por qué estaba ahí. Y eso generó algo que no había sentido hasta ese momento, temor real, no solo por el lugar, sino por lo que significaba. Y en ese instante, algo dentro de mí empezó a cambiar. No el entorno, no las presencias, yo, mi actitud, mi percepción, mi forma de ver todo, porque ya no estaba solo observando, estaba comprendiendo, y esa comprensión traía una pregunta inevitable. ¿Este es mi destino? No como una idea pasajera, sino como una posibilidad real, y esa posibilidad fue lo más pesado de todo, porque si lo era, entonces no había salida, no había regreso, no había segunda oportunidad. Y esa idea se instaló dentro de mí con una fuerza que no podía ignorar. El entorno seguía igual, pesado, vacío, oscuro en esencia.
Las presencias seguían ahí, silenciosas, pero presentes. Y yo, en medio de todo eso, completamente consciente, completamente expuesto, completamente sin control, y en ese momento, sin necesidad de palabras, sin necesidad de explicación, lo supe. Esto no era solo un lugar que estaba viendo, era un lugar donde muchas almas estaban y no querían estar, y la posibilidad de quedarme ahí era real, y eso cambió todo. No hubo un anuncio, no hubo una voz que dijera, ahora viene algo más, pero algo cambió. No en el entorno primero, sino dentro de mí, después de enfrentar esa sensación de vacío, de ausencia, de soledad que no se podía explicar. Algo en mi interior empezó a rendirse. Ya no había resistencia. Ya no había intento de entenderlo todo. Ya no había argumentos internos para justificar lo que había visto. Solo quedaba una verdad clara. Yo no tenía control. Y esa realización fue el punto de quiebre, porque en la vida, aunque uno diga que cree en Dios, siempre vive con la sensación de que tiene cierto dominio sobre su destino. Decide qué hacer, qué no hacer, qué postergar, qué priorizar. E incluso en lo espiritual, uno piensa que puede acercarse cuando quiera, como si fuera una opción siempre disponible. Pero ahí no era así. No había opción, no había después, no había margen. Todo lo que había sido ya estaba definido, y me colocó en una posición completamente diferente. Por primera vez, no intenté controlar nada, no intenté huir, no intenté entender, solo reconocí lo que era, reconocí lo que había sido, reconocí lo que no había hecho. Y en ese reconocimiento ocurrió algo inesperado. Mi actitud interna cambió. No fue una decisión racional, fue algo más profundo, una rendición, no hacia el entorno, no hacia las presencias, sino hacia la verdad. Y en ese instante, algo sucedió. La atmósfera no cambió de inmediato, pero algo empezó a moverse. No lo vi con ojos, no lo escuché con oídos, pero lo percibí, una especie de transición, como si algo se estuviera acercando, y con eso, una sensación diferente comenzó a surgir. No era paz aún, pero tampoco era esa angustia pesada, era expectativa, una expectativa cargada, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir, y en ese momento lo sentí, la presencia, no como antes, no de forma tenue, sino de manera clara, innegable, dominante. Era como si toda la realidad respondiera a esa presencia, como si todo lo demás quedara en segundo plano. Y mi conciencia se alineó completamente hacia eso. No porque yo lo decidiera, sino porque no había otra cosa más relevante. Y entonces lo entendí. Esto no era un proceso automático, no era una secuencia sin dirección. Había intención, había propósito. Había alguien detrás de todo esto. Y esa comprensión me llevó a un nivel aún más profundo de rendición, porque entendí que no estaba frente a un sistema, estaba frente a una autoridad, y no cualquier autoridad, una que no podía ser cuestionada, no porque impusiera miedo, sino porque su naturaleza era superior, y en ese momento, algo dentro de mí reaccionó de forma inmediata. Humildad, pero no una humildad superficial, no una actitud aprendida, era una humildad real, como cuando uno entiende que no tiene absolutamente nada que ofrecer para defenderse, nada que justificar, nada que argumentar, solo estar. Y en ese estado ocurrió algo que no puedo explicar completamente. La presencia se manifestó de una forma más directa, no en forma física, no como una figura, pero sí como una realidad que llenaba todo. Y con eso vino una comprensión, no en palabras, no en frases, sino en verdad. Una verdad que entró directamente en mí, sin intermediarios. Y lo que entendí fue esto. Tu vida tuvo significado, pero no viviste con la conciencia de ese significado. Cada momento fue una oportunidad, cada decisión fue una dirección, y tú elegiste sin entender completamente lo que elegías. Esa revelación me atravesó completamente, porque no era una acusación, era una descripción perfecta de lo que había sido mi vida. Viví, decidí, actué, pero sin plena conciencia, sin entender el peso real de lo que hacía, y eso tuvo consecuencias, no impuestas, no arbitrarias, consecuencias naturales, coherentes, y en ese momento lo supe. Lo que estaba viviendo no era injusto, era exacto.
Y esa exactitud fue lo más fuerte, porque no había error, no había exageración, no había distorsión. Todo era como debía ser. Y frente a eso, ya no había lugar para la resistencia, solo quedaba aceptar completamente. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró por completo, no en desesperación, sino en entrega, como si todo mi ser dijera sin palabras, lo entiendo, no tengo nada que decir, solo acepto. Y esa aceptación cambió todo. No el pasado, no lo que había sido, pero sí mi posición frente a ello. Y en ese momento, algo ocurrió. La atmósfera cambió, no de forma inmediata, pero sí perceptible. La densidad empezó a disminuir, la presión a ceder, y esa sensación de vacío empezó a retroceder. No porque yo hiciera algo, sino porque algo más estaba ocurriendo. Y entonces lo sentí. Gracia. No como una emoción, no como una idea religiosa, sino como una realidad, algo que no venía de mí, algo que no había ganado, algo que no podía exigir, pero que estaba ahí, presente, real, y en ese instante lo entendí. No todo dependía de mí, nunca dependió completamente de mí, y esa comprensión fue liberadora, pero también abrumadora, porque mostraba algo que nunca había entendido en la vida, que hay una dimensión donde la justicia y la misericordia no se contradicen, se encuentran. Y yo estaba en medio de eso, sin mérito, sin derecho, pero consciente. Y en ese estado ocurrió algo más, una sensación de retorno, no física, no como un movimiento, pero sí como una dirección, como si algo me estuviera llevando de vuelta, no por decisión mía, no por esfuerzo, sino por voluntad de esa presencia. Y en ese momento lo supe, la decisión no era mía, nunca lo fue. Yo no estaba eligiendo regresar, se me estaba permitiendo, y esa diferencia cambió completamente mi percepción, porque entendí que esto no era un escape, era una oportunidad, una que no todos reciben, y esa idea se instaló dentro de mí con una fuerza inmensa, porque llevaba implícita una responsabilidad. Si regresaba, no podía vivir igual, no podía ignorar lo que había visto, no podía seguir en la misma inconsciencia, y en ese instante algo dentro de mí respondió, no con palabras, pero con intención, con compromiso, con una decisión interna clara. Si regreso, no voy a ser el mismo. No puedo ser el mismo. Y esa intención fue lo último que surgió antes de que todo cambiara nuevamente. El entorno comenzó a desvanecerse, no como si desapareciera, sino como si dejara de ser necesario. La presencia seguía ahí, pero ya no de la misma forma. Era como si el propósito de ese encuentro se hubiera cumplido. Y entonces, sin aviso, sin transición, sin tiempo, todo se cerró. Y en ese instante, lo supe, estaba regresando, pero no por decisión mía, sino porque se me permitió volver. El regreso no fue como salir de un sueño, no hubo una transición suave, no hubo un momento en el que pudiera decir, ahora estoy volviendo. Fue más abrupto, más intenso, más físico de lo que todo lo anterior había sido. Después de esa sensación de ser llevado, de ser dirigido sin control, algo cambió de golpe. Peso. Eso fue lo primero que sentí. Peso. Como si algo cayera sobre mí. Como si una densidad que no existía antes regresara de repente. Y luego, aire. Un impulso involuntario. Como si mi cuerpo reclamara algo que había estado ausente. Respiré, pero no fue una respiración normal. Fue forzada. Profunda, casi desesperada, como si estuviera intentando recuperar algo perdido. Y en ese instante, el sonido apareció, un sonido que no escuchaba desde hacía no sé cuánto, el ventilador, ese ruido constante, familiar, presente, y con él, otros sonidos. La calle, un carro pasando a lo lejos, un perro ladrando. Todo volvió, todo al mismo tiempo, y entonces abrí los ojos. Oscuridad. La misma oscuridad tenue del cuarto, la misma que había dejado, pero ahora completamente diferente, porque ya no era solo un espacio físico, era un lugar al que había regresado, y eso lo cambiaba todo. Intenté moverme, y esta vez mi cuerpo respondió, pesado, lento, pero respondió. Sentí las sábanas, sentí el colchón, sentí el calor, y entonces la sentí a ella, Valeria, a mi lado, su respiración, su presencia, su cercanía, y en ese instante algo dentro de mí se rompió completamente,
porque entendí que estaba de vuelta y no lo merecía, no como un derecho, sino como una oportunidad, y esa diferencia era enorme. Me giré lentamente hacia ella, la vi, dormida, tranquila, sin saber nada de lo que había pasado, sin saber lo cerca que estuve de no volver, y en ese momento las lágrimas salieron, no como un llanto contenido, no como una emoción leve, fue un desborde, silencioso, pero profundo, como si todo lo que había visto, todo lo que había entendido, todo lo que había sentido, se manifestara en ese instante. Intenté contenerme para no despertarla, pero era difícil, porque lo que estaba pasando dentro de mí no era normal, no era algo que pudiera ignorar, no era algo que pudiera dejar pasar, era una transformación, y lo sabía. Me acerqué un poco más, la abracé. Y en ese gesto sentí algo completamente diferente a cualquier abrazo que le hubiera dado antes. Presencia, conciencia, valor. No era un movimiento automático, no era una rutina, era una decisión, una expresión real. Y en ese momento lo entendí. Nunca había estado realmente presente antes. Siempre había estado físicamente ahí, pero no completamente, no de esta forma, no con esta claridad, no con este peso. Y eso me dolió, porque significaba que muchas veces estuve sin estar, y ahora ya no podía ignorarlo. Valeria se movió ligeramente, abrió los ojos lentamente, confundida. «¿Andrés?», susurró. Su voz era suave, pero cargada de algo que no supe identificar en ese momento. Tal vez preocupación, tal vez intuición, tal vez algo que ella misma no entendía. «Estoy aquí», respondí con la voz quebrada. Ella me miró, y en ese instante notó algo. No sé exactamente qué, pero lo vio. «¿Qué pasó?», preguntó incorporándose un poco. No supe qué decir. ¿Cómo explicas algo que no tiene palabras? ¿Cómo le dices a alguien que acabas de experimentar algo que cambia todo lo que conocías? No había forma, pero tampoco podía quedarme en silencio. «No sé cómo explicarlo», dije finalmente, pero algo pasó. Ella no respondió de inmediato, solo me miró. Con atención, con sensibilidad, como siempre hacías, pero esta vez yo sí lo estaba percibiendo. Y eso lo cambió todo. Me senté en la cama, pasé mis manos por el rostro, respiré, y en ese momento todo volvió, no como un recuerdo lejano, sino como algo presente, la experiencia, la presencia, la revisión, el vacío, la gracia, todo. Y con eso vino una certeza. No podía vivir igual, simplemente no podía, no después de lo que había visto, no después de lo que había entendido, no después de lo que había sentido. Y esa certeza no era emocional, no era pasajera, era profunda, definitiva, como una marca, como algo que ya no se puede borrar. Miré a Valeria otra vez, y por primera vez en mucho tiempo la vi de verdad, no como parte de mi rutina, no como alguien que siempre estaría ahí, sino como una persona, con valor, con peso, con significado. Y eso me quebró aún más. «Perdóname», dije, sin pensarlo. Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?». No respondí de inmediato, porque no era una sola cosa. Eran muchas, demasiadas, pero todas se resumían en algo simple. «Por no haber estado», respondí finalmente. Ella no entendió completamente, era evidente, pero algo en su expresión cambió. Como si sintiera que había algo real detrás de esas palabras, y en ese momento tomé una decisión. No una decisión impulsiva, no una promesa emocional, una decisión consciente. Voy a cambiar, pero no como una idea, no como una intención vaga, como una acción real, como una forma de vivir. Porque ahora sabía algo que antes solo creía entender, que la vida no es automática, que cada momento cuenta, que cada decisión pesa, y que el tiempo no es infinito. Esa comprensión se instaló dentro de mí como una verdad absoluta. No necesitaba repetirla, no necesitaba recordarla, ya era parte de mí. Me recosté nuevamente, pero no para dormir. No podía. Mi mente estaba completamente despierta, mi conciencia más activa que nunca. Y en medio de ese silencio, pensé en todo lo que había visto, en todo lo que había entendido y en todo lo que ahora tenía que hacer. No como obligación, sino como respuesta, porque había recibido algo que no todos reciben. Y eso implica algo, no como carga, sino como responsabilidad. Y en ese instante, mirando la oscuridad del cuarto, escuchando el ventilador, sintiendo la respiración de Valeria a mi lado, lo supe. Mi vida ya no era la misma, y nunca volvería a hacerlo.
No porque yo lo decidiera, sino porque lo que había vivido había cambiado la forma en que veía todo, la forma en que entendía todo, la forma en que sentía todo, y esa transformación era irreversible. Y mientras esa certeza se asentaba completamente dentro de mí, una última idea surgió. No como pensamiento, sino como convicción. Si estás escuchando esto, aún estás a tiempo, pero no como crees, no cuando quieras, no cuando sea cómodo. Ahora, porque yo pensé que tenía tiempo, y esa noche descubrí que no era así.